100.5. Son las 8:55. José La Luz. Bueno, gracias Julio y saludos a toda nuestra audiencia. Aquí tengo una invitación que nos manda Obras Públicas. Van a inaugurar mañana la terminal interurbana de autobuses del Cibao, con la presencia de... Primer Picasso. Primer Picasso. El primer Picasso. Anda, para el diablo, yo pensé que era la inauguración. No, el primer Picasso. ¿Cómo? Primer Picasso. Esto va a ser mañana 7 a las 4 de la tarde en el kilómetro 15 de la autopista. Los Alcarrizos, la entrada de los Alcarrizos. La que está ahí a la Nosotros izquierda. nos vamos para Santiago mañana. Recuerda, José, que esta invitación del ministerio es bastante edificante, porque lo que se ha dicho hasta este momento es que ahí, de manera simultánea, se iba a empezar otra línea del metro, una nueva línea del teleférico y el autobús. Y ahora se especifica que es una terminal interurbana de buses. Eso está bien, Perfecto. eso está bien, eso está bien. A propósito de Gonzalo, anoche tuve la oportunidad de compartir un minuto con él, que me encontré en un lugar público y me confirmó que no va a lanzar ningún proyecto. A mí también me confirmó que no va. Y yo Bueno, pienso lo voy que a hacer una Gonzalo semana. tenía mucha posibilidad de prender Sí. por el nivel de eficiencia que ha mostrado al frente del Ministerio de Obras Públicas, pero parece que definitivamente esos no son sus planes. Miren, señores, 3 cosas rápidas. La primera es que, como ustedes saben, los que le dan seguimiento a las cosas que uno dice, con relación al tema de los bonos que la Cámara de Diputados dispuso para el Día de las Madres, yo no los retiré, no los he retirado, tengo el derecho sobre ellos. Por el conflicto ese que se produjo. En otras oportunidades yo lo he retirado y lo reparto, pero ahora no lo hice. Lo que yo no acepto es el dinero en efectivo, pero los bonos yo no lo veo nada malo, yo no voy a quedar con eso, ¿no? Y entonces, como se generó este conflicto y también se dieron 2 días antes de la celebración del Día de las Madres, no tenía oportunidad de hacer nada con eso. Y lo dejé en la Cámara, pero quiero donarlos, asignarles el derecho a retirarlo a alguna institución que pueda hacer un buen uso de ellos. Y entonces he estado buscando opiniones para hacer eso y ya tengo una institución que es una escuela de la Sursa, se llama Fundación Escuela Rayo de Sol, que tiene un programa de educación para niños discapacitados en la parte norte de Santo Domingo, aunque ellos se han extendido a otros puntos del país. Este me parece un buen proyecto, muy noble, porque son niños que tienen condiciones especiales y que merecen ser también atendidos con el abordaje educativo. Y esa es la primera opción. Ojalá que pueda encontrar otro proyecto como este. Hay muchísimos, pero tengo que detenerme. Y recordarle a la gente que me puede hacer propuestas que son bonos, no es dinero. Porque hay casos de salud que me han propuesto, pero que lo que necesitan es dinero. Y estos bonos no pueden ser intercambiados por dinero, tienen que ser consumidos en el establecimiento comercial que los emitió. Pero vamos a ir, el viernes vamos a ir a esta escuela de la Sursa, Rayito de Sol, y ojalá encontrar otra iniciativa como esta para asignarles el derecho a que vayan a la Cámara y retiren esos 300,000 pesos en bonos que caen muy bien para suplir las necesidades de estos sectores marginados. Por otro lado, decir lo siguiente, lo de Guatemala se complica mucho porque el director de Desastres Naturales de Guatemala, que se llama, tengo el nombre acá, Sergio García, secretario de la Coordinadora para la Reducción de Desastres Naturales de Guatemala, ha dicho, señores, que hay 192 personas desaparecidas. Recuerden ustedes que ya los muertos oficiales se cuentan por 75. Entonces, hay 192 personas más desaparecidas porque las comunidades, que son aldeas indígenas, El Rodeo, La Reina, La Libertad, San Miguel de los Lotes, etcétera, a muchas de esas comunidades no se ha podido llegar por el calor intenso. Las botas se le derriten a los policías, a los guardias que están haciendo los trabajos de búsqueda y rescate. Las suelas de las botas se le derriten.
Entonces a estos 192 hay que sumarle los 75, estamos hablando de casi 200 muertos. Recuerden ustedes que ayer le decíamos que desde el año 1974 no se producía una erupción de esta naturaleza en un país, en esa zona, aunque está a menos de 75 kilómetros de la ciudad de Guatemala, es muy marginal, viven muchas personas, es muy rural. La zona donde hizo erupción este volcán del fuego, que es una gran tragedia que nosotros tenemos que lamentar, que yo digo que es una tragedia en parte de la pobreza. El presupuesto de Guatemala no tiene dinero para prevención, solamente tiene dinero para mitigación. O sea que ahí no hay forma de prevenir nada, porque ellos no incluyen la planificación en sus planes por la condición mental de su liderazgo, su desarrollado. Y eso es lamentable, ¿no? Lo que está ocurriendo en Guatemala. Por otro lado, yo quería referirme a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con la ley de partidos. Recuerden ustedes que la ley de partidos ha estado en un proceso agitado de contradicciones desde que llegó el proyecto del Senado de la República. Además de ese proyecto, hay 3 proyectos más de ley de partidos en la Cámara de Diputados, además del que llegó del Senado. Y entonces, ayer en la Cámara se rindió un informe y en ese informe lo que pedía la comisión que está conociendo la ley de partido es que le dieran 30 días más para estudio. Y eso es una señal, eso es una señal preocupante de que ese proyecto está a punto de caer en el limbo. Después de la carta que el presidente de la República mandó, uno pensaba que ese proyecto iba a entrar en un proceso acelerado de conocimiento y de consenso. Se han producido varias reuniones entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, Reinaldo Paredes y Rubén Maldonado, pero realmente no se ha llegado a ningún acuerdo, porque lo que hizo Henry Merán, que es el presidente de esa comisión ayer, el diputado del PLD por San Juan de la Maguana, fue que le pidió al presidente 30 días más. Y recuerden ustedes que si eso no se aprueba en esta legislatura, que termina en el 16 de agosto, es muy difícil que pueda encajar con el calendario electoral de las elecciones del 2020, porque las elecciones tienen que montarse 2 años antes, el cronograma, y es muy difícil que el impacto y los alcances de las decisiones que surjan, de los procesos que surjan de la ley de partido, se puedan incorporar en las elecciones del 2020. Tendríamos que pensar en el 2024. Y eso es lamentable. Y es lamentable porque yo digo por aquí que es lamentable para el sistema de partido, porque se utilizó un momento precioso. El tiempo es un recurso no renovable para los humanos. El tiempo es un recurso no renovable. El día de hoy, el minuto de hora, el segundo de hora, eso no lo volvemos a ver más nunca. Y perdimos un tiempo precioso porque no había intención en el Congreso. Y miren que ya estoy hablando en pasado, porque me parece muy difícil que esa ley se saque en esta legislatura. Muy difícil, ¿eh? Cuando se cumple ese mes ya vamos a estar metidos en julio, totalmente en julio. Cuando se cumple ese mes, y es prácticamente imposible que si no se llega a un consenso en este mes, eso se pueda aprobar. Y si nadie cede en la posición del tema chatarra de las primarias, entonces la ley se va a quedar estancada. ¿Y quién se perjudica con esto? Los partidos políticos, porque se van a seguir degradando. Los partidos políticos porque se van a seguir degradando. Y dentro de los partidos políticos, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? El PLD. Y he dicho en múltiples ocasiones que es al PLD a quien más le conviene tener esta ley de partido. Una ley de partido fuerte, que vuelva a la educación política,
Sin educación política es imposible tener una representación de calidad. Es imposible. Si usted lleva un empresario al Congreso, va a confundir la legislatura con sus intereses empresariales. Si lleva un rifero al Congreso, va a confundir la legislatura con sus intereses de la banca. Ahora, no importa que sea empresario o que sea banquero o que sea lo que sea, si tiene criterio político puede diferenciar una cosa de otra, pero ninguno de los partidos educan. Ninguno de los partidos educan. Yo ahora, a propósito del debate del Código Civil sobre el matrimonio de menores, yo le digo a ellos, muéstrenme una encuesta que diga que los menores en República Dominicana se casan. Y decían, no, es que nosotros no nos podemos basar en estadísticas para hacer leyes. Eso está grabado ahí, en la sesión de la semana pasada. ¿Qué? No nos podemos basar en eso. Pero es que los menores no se casan. ¿Y cómo nosotros vamos a estar legislando para la nada? Lo que tenemos que tratar es que las familias se fortalezcan, sean de menores o de mayores. Que se fortalezcan para que se formalicen. Porque las familias formales son garantía de una sociedad más formal. Y en la medida que los niños crecen en un ambiente de formalidad, hay menos propensión al desastre, a la tragedia, al crimen, a la violencia, a la droga. Esas familias monoparentales puede ser que por accidente una dé un buen resultado social, pero lo normal es que las familias monoparentales produzcan pasivos sociales, no activos sociales. Pero nos enfocamos en legislar un debate grandísimo para nada. Vamos a prohibir el matrimonio de menores, pero los menores no se casan, los menores tienen sexo de manera irresponsable y quedan preñadas las niñas y ya, punto. Eso es una burbuja. Entonces a los partidos les conviene educar a sus militantes para que sepan lo que significa legislar, con criterio científico. Y digo esto, mire, esa ley, ese proyecto de ley de partido, no tiene un solo valor tecnológico agregado. Los procesos son propios de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces es una ley que si se aprobaría sería desechable, porque no aguanta el rigor de los procesos que vienen. Todos los procesos son digitales y tecnológicos ahora, y los procesos electorales hay que montarlos sobre procesos tecnológicos para que puedan ser eficientes, para que respondan a los requerimientos de la sociedad. Es muy lamentable lo que está pasando con la ley de partido. Es algo muy extraño porque yo tengo mucho tiempo metido en el Congreso y en el Partido de Liberación Dominicana y yo no termino de entender la estrategia. O sea, yo quiero que alguien me explique, que me llame y me diga, la luz, mira, el tranque de la ley de partido en la Cámara de Diputados se debe a esto. Yo lo he preguntado a Miriam, a Yumaira, a Camacho, a Rubén Maldonado. Yo con todo el mundo, ¿cuál es la estrategia de esta ley de partido? Nadie sabe. Nadie sabe por qué Leonel y Danilo no se quieren poner de acuerdo para sacar una ley de partido fuerte que beneficie al PLD y al futuro del país y de la sociedad. Nadie sabe por qué. Simplemente hay un pulso donde ninguna de las partes quiere ceder y ese pulseo, ¿no? Ese desafío por ver quién gana ese escenario tiene la ley de partido trancada y yo insisto, como decía al principio del comentario, esa ley está entrando en un limbo, en un punto muerto. Cambio y fuera.